Mi libro de historias bíblicas. Este es un libro de historias reales. Se han tomado del libro más grandioso del mundo, la Biblia. Los relatos te dan una historia del mundo desde cuando Dios empezó a crear hasta nuestro mismo día. Hasta te dicen lo que Dios promete hacer en el futuro. Este libro te da una idea de las cosas que la Biblia contiene. Te habla acerca de la gente de la Biblia y de las cosas que hicieron. También muestra la magnífica esperanza que Dios ha dado a la gente de que vivan para siempre en una tierra hecha un paraíso. Hay 116 historias en el libro. Están agrupadas en 8 partes. Una página al principio de cada parte dice en pocas palabras lo que hay en esa parte. Los relatos aparecen en el orden en que los sucesos se presentaron en la historia. Esto te ayuda a aprender cuándo pasaron estas cosas en la historia con relación a otras. Las historias se cuentan en lenguaje sencillo. Muchos niñitos podrán leerlas por sí mismos. Los padres verán que a sus hijitos les deleitará que les lean estas historias muchas veces. Se verá que este libro contiene muchas cosas interesantes para jóvenes y mayores. Al fin de cada historia se dan citas bíblicas. Se te estimula a leer estas partes de la Biblia en que se basan las historias. Parte número 1. Creación a diluvio. ¿De dónde vinieron los cielos y la tierra? ¿Cómo se formaron el sol, la luna y las estrellas, así como las muchas cosas que hay en la tierra? La Biblia da la contestación verídica cuando dice que todo fue creado por Dios. Por eso, nuestro libro empieza con historias bíblicas acerca de la creación. Aprendemos que las primeras creaciones de Dios fueron personas de espíritu parecidas a Él. Eran ángeles. Pero la tierra fue creada para gente como nosotros. Por eso, Dios hizo al hombre y la mujer llamados Adán y Eva, y los puso en un lindo jardín. Pero ellos desobedecieron a Dios y perdieron el derecho a seguir viviendo. En total, desde la creación de Adán hasta el gran diluvio, hubo 1656 años. Durante ese tiempo, vivieron muchas personas malas. Allá en el cielo estaban personas invisibles de espíritu, Satanás y sus ángeles malos. En la tierra estuvieron Caín y muchas otras personas malas, entre ellas unos hombres que eran raros por su mucho poder. Pero hubo también gente buena en la tierra, Abel, Enoc y Noé. En esta parte número 1, leeremos acerca de todas estas personas y sucesos. Historia número 1. Dios empieza las cosas. Todo lo bueno nos ha venido de Dios. Él hizo el sol para darnos luz de día, y la luna y las estrellas para darnos alguna luz de noche, y la tierra para que vivamos en ella. Pero el sol, la luna, las estrellas y la tierra no fueron lo primero que Dios hizo. ¿Sabes qué fue eso? Fue personas como Él mismo. A estas no las podemos ver, tal como no vemos a Dios. La Biblia llama ángeles a estas personas.
Dios hizo a los ángeles para que vivieran con Él en el cielo. El primer ángel que Dios hizo fue muy especial. Fue el primer hijo de Dios y trabajó con su padre. Ayudó a Dios a hacer todas las demás cosas. Le ayudó a hacer el sol, la luna, las estrellas y también nuestra tierra. ¿Cómo era la tierra entonces? Al principio nadie podía vivir en la tierra. Solo había un gran océano de agua que lo cubría todo. Pero Dios quería que en la tierra viviera gente. Por eso empezó a prepararla para nosotros. ¿Qué hizo? Bueno, primero la tierra necesitaba luz. Por eso Dios hizo que la luz del sol brillara sobre la tierra. Hizo esto de modo que pudiera haber noche y día. Después hizo que la tierra subiera por encima del agua del océano. Primero no había nada sobre la tierra. Se parecía a esta lámina que ves aquí. No había flores, ni árboles, ni animales. No había peces en los océanos. Dios tenía mucho trabajo que hacer para que los animales y la gente pudieran vivir una vida buena en la tierra.